Bienvenido. En este video tutorial voy a intentar convencerte de por qué tienes que utilizar Vue.js en lugar de otros frameworks JavaScript. Para mí el motivo es muy sencillo. Framework estable, framework sencillo, framework muy potente, funciona muy bien, tiene un gran equipo detrás y aparte también tiene una gran comunidad. Eso lo hacen ya algo muy importante. Además es muy popular en GitHub, es prácticamente el más popular de los frameworks JavaScript, está a la misma altura que React y muy por encima que Angular, el triple. Entonces eso también le da muchos puntos. Lo que vamos a ver aquí es qué podemos hacer con este framework. De forma sencilla, con poco código, podemos crear aplicaciones tremendamente complejas que si los queremos hacer con otros frameworks nos va a costar mucho y vamos a tener que escribir bastante más código. Bien, así que vamos a empezar. Lo primero, tenemos que instalar la herramienta de línea de comandos. No es requerido, pero ya que la tenemos disponible, la podemos utilizar. Primero tienes que tener instalado Node.js. Una vez tengas instalado Node.js, ejecuta en terminal o npm install o yarn global add. Cualquiera de las dos vas a poder tener instalado Vue CLI. Una vez lo tengamos, vamos a crear nuestro proyecto. Así que vamos a abrir una terminal y vamos a ejecutar el comando Vue create y yo le voy a llamar Vue app. Pulso enter y espero a que me haga una serie de preguntas el instalador. Aquí nos va a preguntar si queremos utilizar una configuración que ya hemos utilizado anteriormente. Yo tenía esta anteriormente y le voy a decir que no, que quiero seleccionar las funcionalidades manualmente. Pulsamos enter y vamos a seleccionar el router, Vuex y el resto que están seleccionadas también las vamos a dejar. Como puedes ver, podemos crear aplicaciones web progresivas, PVA, podemos crear aplicaciones utilizando TypeScript en lugar de ECMAScript y también podemos utilizar el router, una cosa que se llama Vuex, que si no conoces es un almacén de datos muy similar a Redux, que es, bueno, para tener datos globales en nuestras aplicaciones y poder manejarlos de una forma tremendamente sencilla desde cualquier componente. Bien, poder conectar toda nuestra aplicación de una forma muy sencilla. Lo vamos a ver también. Pulsamos Enter y vamos a pulsar Enter, vamos a pulsar Enter, pulsamos Enter y le decimos que no queremos guardar esta configuración para futuros proyectos. Pulsamos Enter. Esperamos a que se finalice de generar el proyecto. Una vez haya finalizado, vamos a limpiar la terminal, vamos a entrar al directorio Vue app y vamos a ejecutar simplemente el comando yarn serve. Con esto vamos a tener nuestra aplicación funcionando en el puerto 8080 en nuestro entorno local y vamos a tener una aplicación completamente funcional. No tenemos que hacer nada más. Ahora aparecerán aquí las URLs para poder abrir. Aquí la tenemos y si la abrimos podemos ver que ya tenemos nuestra aplicación. Yo utilizo las DevTools de Google para Vue.js. Si pulsamos en inspeccionar y pulsamos aquí en las flechas, podemos ver que tengo aquí la extensión de Vue.js. ¿Qué nos permite? Nos permite observar los componentes de nuestra aplicación, por ejemplo el componente root, el componente app, router link, que serían estos dos enlaces, y también el componente home, donde tenemos el componente hello world, que sería todo este trozo de aquí. Bien. Además, si estamos utilizando también Vuex, que es un almacén de datos global para nuestra aplicación, también desarrollado por el equipo de Vue.js, vamos a poder ver lo que está pasando aquí, las mutaciones, el estado, los getters, etcétera, que es también algo muy importante y vamos a tratar de explicar. Vamos a abrir nuestro proyecto. Yo voy a utilizar WebStorm y vamos a ver los directorios importantes. Public. Aquí tenemos el index.html y justamente en este div de aquí es donde carga toda nuestra aplicación. Si nosotros nos cargamos este div de aquí, nuestra aplicación deja de funcionar. Bien, así que este div, por tener el ID app, hace que toda nuestra aplicación esté funcionando. Puedes ver que nuestra aplicación va compilando automáticamente y no tenemos que hacer nada. Bien, hay un watcher por detrás que está haciendo que todo el código vuelva a compilar y vuelva a estar funcionando. ¿De dónde sale este ID app? Si venimos aquí, aquí tenemos un componente que es el componente que carga todo, pero este no es el que hace el lanzamiento de nuestra aplicación. Quien lanza realmente la aplicación es la instancia de Vue, ¿bien? Donde utilizando mount app le decimos que nuestra aplicación tiene que cargar en ese div. Bien, este sería quien hace realmente el bootstrap de la aplicación. Pero si nos fijamos aquí, el que hace el bootstrap, también tenemos algo que se llama app y lo estamos importando justamente de aquí, app.vue.
y app.view justamente está saliendo de aquí. Pero antes de entrar tan a fondo en lo que está cargando y no cargando, vamos a explicar qué es lo que hace cada cosa. El archivo app.view, por ejemplo, es un componente. Todo es un componente. Un componente, ¿qué es lo que tiene? Tiene un tag template. Un tag template que se abre y se cierra, y este tag template siempre tiene un elemento contenedor que es el que contiene al resto de elementos. Bien, no podemos tener dos elementos contenedores. No podemos tener este div aquí y aquí debajo, por ejemplo, tener otro div. Si tuviéramos esto, tendríamos errores, ya que Vue no está pensado para esto. Así que tenemos que tener únicamente un div contenedor. Teniendo esto, lo tenemos todo funcionando. De esta forma, generamos los routers utilizando la directiva router-link para poder tener, en este caso, enlaces que trabajen con el router de Vue.js. Y aquí, router Vue, lo que hacemos es que todo lo que esté trabajando con el router, por ejemplo, aquí tenemos una configuración muy sencilla de rutas, donde tenemos un par de rutas. Todas estas rutas, cuando pulsemos en el enlace que nos lleva a la raíz o a About, vamos a cargar toda esa información justamente aquí. Por ejemplo, si estamos en About, aquí va a renderizar la información del componente o de la página About. Bien. Aquí tenemos vistas y aquí tenemos componentes. La diferencia, las vistas es lo que vamos a estar viendo, About y Home. Bien, son lo que vamos a estar viendo, y si venimos aquí a la página principal tenemos About y tenemos Home. Bien, en cada caso vamos a ver una cosa distinta. Si venimos aquí a Home, vamos a revisarlo, cerramos todos los archivos, vamos a abrir el Home y veremos que lo que estamos haciendo es utilizar primero un alias que nos ofrece Vue.js por defecto, que apunta al directorio src, y del directorio components cogemos el componente hello world, bien, que sería este de aquí. Solo por hacer esto y utilizar la propiedad components pasándole dentro de un objeto el componente, vamos a poder utilizarlo en nuestro componente. Como puedes ver, aquí, aparte de tener un tag template, también estamos haciendo dentro de un script un export default donde tenemos el nombre de nuestro componente y los componentes que vamos a utilizar. El tag script es opcional, no es requerido, podemos utilizarlo o no. Si lo utilizamos, perfecto; si no lo utilizamos, simplemente vamos a tener un trocito de HTML, como hemos visto anteriormente, por ejemplo, aquí, en el archivo app.view. Así que podemos hacer las dos cosas. Podemos tener un tag template, podemos tener estilos y podemos tener también un script. Además, si quisiéramos que estos estilos únicamente afectaran a este componente, podríamos utilizar Scoped. Con esto decimos que estos estilos queremos que únicamente afecten a este componente de aquí. Así que, como puedes ver, con poquita cosa podemos hacer grandes cosas. Bien, este componente tiene algo que se llama MSG, Message, donde le pasamos un string. Welcome to your Vue.js app. Si venimos a nuestro componente Hello World, que sería este de aquí, veremos que aquí tenemos algo que se llama props. Y dentro de props tenemos la variable message, que le decimos que es un string. Esto lo que nos permite es que en el momento de querer utilizar nuestro componente Hello World, como hacemos aquí, le podemos pasar una serie de datos que van a poder ser inyectados desde fuera para que nuestro componente sea todavía más dinámico. Bien, es así de simple. Si nosotros de aquí, por ejemplo, quitamos toda esta información y únicamente dejamos el H1, ¿qué crees que pasará? Que únicamente queda el H1. Bien, el resto de información desaparece, pero todo sigue funcionando exactamente igual. Así que aquí tenemos la variable message, que es la que le estamos pasando justamente desde aquí. Y si quisiéramos hacer esta variable que fuera dinámica, podríamos cortarla y podríamos crear aquí, vamos a dejarlo así, decirle que vamos a querer tener datos, es decir, pasar datos del componente a la template. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando data. Data es un método, es especial de los componentes de Vue.js y necesita que haga un return de un objeto. Aquí, por ejemplo, puedo definir una variable message y puedo poner dentro el mismo texto que tenía. ¿Cómo puedo utilizar esta variable ahora aquí? Bien, si pongo message y venimos aquí al navegador, veremos que lo que aparece es message. Por lo tanto, no está cogiendo este valor. ¿Cómo podemos hacer que lo coja? Cuando nosotros, en lugar de un string, queremos pasarle una variable, lo que tenemos que hacer es ponerle dos puntos. Al ponerle delante del atributo dos puntos,
automáticamente sabe que esto es una variable, en este caso es una propiedad de nuestro componente llamado message, y si volvemos y se actualiza, podemos ver que ya está cogiendo la variable correctamente. Bien, con esto ya entendemos la primera parte, la más sencilla quizá de Vue.js, que es cómo utilizar variables en nuestras templates y cómo pasar estas variables a los componentes hijos. Bien, ahora imagínate que nosotros en este componente queremos tener un botón, y le vamos a decir que en el evento click, utilizando arroba y el nombre del evento, podemos ejecutar eventos. Bien, en este caso un evento simplemente cuando se pulse en este botón. Y vamos a poner btn clicked. Pulsa en el botón, lo vamos a dejar así. Esto va a ser un método. Bien, ¿cómo podemos definir un método en nuestro componente? Bien, al igual que tenemos data y tenemos props y tenemos name, también tenemos algo que se llama methods. Y aquí tenemos un objeto en el cual vamos a poder definir los distintos métodos. Por ejemplo, el método btn_clicked. Y solo por pulsar aquí, vamos a poner aquí, por ejemplo, botón pulsado en un alert. ¿Qué es lo que va a pasar? Si venimos al navegador, aparecerá un botón. Si no aparece, vamos a actualizar y vamos a pulsar en el botón y pone botón pulsado. Por lo tanto, ya sabemos que utilizando methods vamos a poder llamar a métodos que estén en nuestro propio componente, como es este caso. Pero ahora imagínate que tú, en lugar de querer llamar a un método que está en nuestro componente, quieres que este método, el método btn_clicked, sea resuelto por el componente que lo está utilizando. En este caso, el componente home, mejor dicho, la view home. ¿Qué tendríamos que hacer? Muy sencillo. En lugar de hacer esto, vamos a poner, utilizando $emit, vamos a emitir onClicked. Bien, entonces vamos a tener aquí un evento que no conocemos utilizando emit, esto nos lo ofrece también Vue.js, que se va a llamar onClicked. Vamos a eliminar esto porque no lo necesitamos y vamos a volver a nuestra Vue Home, que es donde estamos utilizando el componente Hello World. ¿Cómo podríamos utilizar el evento onClicked? Simplemente @onClicked. Por hacer esto, vamos a poder llamar a un método de este componente. Así que vamos a poner también, igual que antes, btn_clicked y vamos a definir justo aquí debajo, en methods, el método btn_clicked y vamos a poner alert as pulsado en el botón. Vamos a ir al navegador, vamos a actualizar por si acaso y vamos a pulsar. Y como puedes ver, nos dice has pulsado en el botón. Puedes ver que de una forma tremendamente sencilla estamos enganchando eventos de nuestro componente Hello World utilizando emit y pasándole el nombre del evento. Ahora imagina que le quieres pasar datos. Bien, pues le vamos a pasar aquí un dato. Por ejemplo, ¿qué dato le podríamos pasar? La variable message. Bien, esta variable es la que le vamos a pasar. ¿Cómo vamos a acceder a este dato de aquí? Muy sencillo. Vamos a venir aquí a Home y vamos a poner aquí, aparte de tener esto, vamos a abrir paréntesis y vamos a poner event. Aquí vamos a tener algo que se llama event y aquí se lo vamos a volver a pasar. Y en lugar de esto, vamos a poner aquí alert event. Bien, el dato que le estamos pasando. ¿Qué es lo que tendría que salir? Tendría que salir este mensaje, porque date cuenta que nosotros le estamos pasando el mensaje. Cuando hacemos el evento click, le pasamos también el mensaje, por lo tanto lo tenemos de vuelta y es el dato que tenemos justamente aquí que le estamos pasando aquí. Vamos a volver al navegador, vamos a pulsar y como puedes ver ya aparece aquí el mensaje que hemos enviado y que estamos recibiendo también de vuelta. Fantástico, de una forma muy sencilla podemos incluso emitir eventos pasando datos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, imagínate que ahora, aparte de tener este botón, quieres definir también propiedades que sean un poco más dinámicas. Es decir, aquí podríamos tener también data, lo podemos tener en todos los componentes y hacemos un return de algo que sea name y sea Israel y surname que sea barra.
mi nombre y mi apellido. Esta información la podríamos poner aquí, por ejemplo, name, espacio, surname. ¿Bien? Aquí ahora tendría que aparecer mi nombre y mi apellido. Aquí lo puedes ver. Bien, si quisiéramos hacer esto en nuestras templates, lo podemos hacer perfectamente, pero también podemos hacer otras cosas que son más interesantes. Por ejemplo, definir algo que se llama computed. Computed nos permite definir datos de forma dinámica. Por ejemplo, full name. ¿Qué es lo que podemos hacer con full name? Simplemente un return, abrimos las comillas inversas y ponemos this.name espacio this.surname. Solo por hacer esto estamos creando una variable dinámica para nuestro componente que vamos a poder utilizar simplemente por hacer full name sin la necesidad de llamarlo como si fuera un método. Lo podemos utilizar al estar dentro de computed como si fuera una variable. Si volvemos al navegador, nada ha cambiado y si actualizamos sigue siendo igual de funcional. ¿Qué más podemos ver? Bien, hemos visto cómo conectar desde el hijo hacia el padre, pero no hemos visto cómo conectar del componente padre al componente hijo. Es decir, nosotros aquí tenemos un dato que es full name y a lo mejor en algún momento queremos acceder desde aquí. ¿Cómo podemos acceder desde la vista home al dato full name del componente hello world? Muy sencillo. Vamos a utilizar aquí una cosa que se llama ref, son las referencias, y le vamos a decir que va a ser, la referencia le vamos a llamar hello world. Bien. ¿Qué es lo que vamos a querer hacer con esto? En lugar de un alert event, vamos a hacer un alert de this.refs en plural .helloworld.fullname. Bien, con esto estamos accediendo a fullname, que es una propiedad computada que tenemos en nuestro componente hijo y estamos accediendo gracias a que le hemos podido añadir una referencia llamada hello world y vamos a poder sacarla utilizando refs. Si volvemos aquí, vamos a actualizar y vamos a pulsar en el botón y como puedes ver ahora aparece aquí Israel Parra. De esta forma tan sencilla, que es algo que está muy poco explicado, añadiendo una referencia podemos acceder al dato y en este caso al componente completo y podemos acceder a todos sus datos. Pero no te creas que esto es todo, todavía faltan muchas cosas por ver. Por ejemplo, el ciclo de vida. El ciclo de vida lo tienen todos los componentes de Vue.js y existen un montón de vectors. Nosotros vamos a ver solo un par, el mounted y el destroyed. ¿Para qué sirven? Para dejar de hacer una determinada tarea cuando un componente ya no esté funcional o cuando un componente se haya inicializado. Por ejemplo, vamos a venir a Home y vamos a definir justo aquí, a mí me gusta tener Name, Components y si acaso Data y justamente aquí el ciclo de vida y después Computed, Methods, etc. Aquí voy a poner Mounted, es un método y lo que voy a hacer aquí es simplemente console.log componente home montado. Bien, vamos a copiar este trocito de aquí, nos vamos a ir a la view about y como puedes ver solo tiene una template. Vamos a añadirle un script, vamos a hacer un export default y vamos a añadir aquí mounted y vamos a poner componente about montado. Bien, es ideal el método mounted para hacer peticiones HTTP a APIs para poder obtener resultados, por ejemplo. Bien, haciendo esto recuerda que lo hemos hecho en el componente, en la vista home y en la vista about. Vamos a poner la consola y como puedes ver pone componente home montado. Estamos en la home. Bien, vamos a pulsar about y como puedes ver componente about montado. Volvemos a home y cada vez que entramos en uno de ellos este componente carga y en ese momento podemos hacer algo interesante. Además, podemos copiar este trocito y en lugar de mounted vamos a poner destroyed. También puedes ver que tenemos before destroy y tenemos una serie de hooks para poder hacer un montón de cosas. Esto no queda aquí, pero simplemente es para que tengan la idea del ciclo de vida. Componente about destruido. Vamos a copiar esta línea, al igual que antes. Vamos a venir a home y justo aquí debajo vamos a añadirla. Y aquí vamos a poner componente home destruido. Si actualizamos, ahora estamos en about,
podemos ver componente about montado. Vamos a ir a home y como puedes ver aparece componente about destruido y componente home montado. Si venimos de nuevo a about, se destruye el componente home y se monta de nuevo el componente about. Por lo tanto, tenemos un ciclo de vida que podemos utilizar a nuestra conveniencia para saber lo que tenemos que hacer en cada momento. Vamos a añadir un poco más de información a nuestra página about, que está muy pobre, que es esta de aquí, y vamos a definir aquí, al igual que hemos hecho otras veces, data, y vamos a hacer aquí un return de users, por ejemplo, donde vamos a decir que va a ser un array y vamos a tener id 1, name test 1, vamos a duplicar estas líneas, vamos a poner aquí 2, a este le vamos a decir que es el 3, el 4, el 5 y vamos a hacer exactamente lo mismo con los IDs, ¿bien? Y aquí le vamos a decir que va a ser el 2. Con esto tenemos un listado de 5 usuarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a iterar. ¿Cómo podemos hacer iteraciones dentro de Vue.js de las templates? Muy sencillo. Vamos a utilizar un elemento UL y vamos a hacer, utilizando un LI, un vFor. El vFor nos va a permitir iterar los usuarios. Bien, vamos a decir user in users. Existe algo que tenemos que utilizar siempre, acostúmbrate, que se llama key. Key. ¿Para qué nos sirve? Para evitar que se generen elementos duplicados en nuestro DOM. Bien, esta key lo único que tenemos que hacer es darle un valor que sea único y no se repita en el bucle. Por ejemplo, user.id. Con esto sabemos que este elemento li no se va a duplicar y siempre va a ser único. ¿Cómo podemos sacar la variable name aquí, por ejemplo? Al igual que hemos hecho con el user.id. User.name. Y de esta forma tan sencilla hacemos una iteración. Si volvemos al navegador, podemos ver que tenemos aquí todos los usuarios que acabamos de crear, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero eso no es todo. Podríamos querer mostrar los usuarios únicamente cuando un condicional se cumpla. Por ejemplo, utilizando vif users.length mayor de 5. Si tiene más de 5 usuarios, lo vamos a mostrar. Si no, vamos a mostrar una pantalla vacía. Y como puedes ver, ahora no aparece porque tenemos justamente 5 usuarios. Si pusiéramos mayor o igual que 5 y venimos aquí, podemos ver que sí que se muestra. Bien, en este caso, lo mejor seguramente sería poner aquí un velse, que además de tener también un velsif, podríamos utilizar el else sin ninguna condición. Y aquí pondríamos no hay más de 5 usuarios. Si hay más de 5, mostramos esto, y si no hay más de 5, mostramos lo siguiente. Y ahora nos dirá que no hay más de 5 usuarios. Bien, por lo tanto, si yo duplico esta línea y digo que es el usuario 6 y le pongo aquí usuario 6, ahora sí que aparecen todos los usuarios. Bien, ya tenemos 6 usuarios. Ahora, para ir cerrando, vamos a empezar a trabajar un poquito con Vuex. Bien, vamos a entenderlo primero. Si venimos aquí a nuestro archivo main, veremos que se está importando algo que se llama store. Y esto se importa del archivo store. Este archivo lo único que hace es utilizar un plugin que se llama Vuex. Utilizando vue.use, utilizamos este plugin, que es el que hemos instalado con la configuración de nuestro proyecto, y de esta forma tan sencilla vas a poder utilizar cualquier otro plugin en nuestra aplicación. Es decir, Vue.js utiliza plugins para extender su funcionalidad. Por ejemplo, quieres utilizar Data Tables, instalarás un plugin. Quieres utilizar el sistema, por ejemplo, Firebase, podrías utilizar un plugin. Quieres utilizar Vuex, instalarás un plugin. Beautify, que es Materialize dentro de Vue.js, también utilizarás un plugin. Y para utilizar la tienda de datos de Vuex, simplemente tenemos que hacer el export default de una nueva instancia de vuex.store. Aquí tenemos 3 cosas: state, mutations y actions. Ahora las vamos a ver, pero antes vamos a ver cómo se utiliza esto. Esta tienda de datos se está exportando y se está importando aquí. Bien, import store from store. Y lo único que tenemos que hacer es en la instancia de nuestra aplicación pasarlo. Con esto queda cargado el router y queda cargada la tienda de datos. Si utilizáramos traducciones para montar aplicaciones multidioma, también tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Es así de simple, no tenemos que hacer nada más. Bien, por lo tanto ya tendríamos aquí nuestro almacén de datos y aquí podríamos empezar a definir el estado. ¿Qué es el estado?
El estado son los datos de nuestra tienda de datos. Para que te hagas una idea, vamos a poner aquí, por ejemplo, app name y vamos a poner intro a Vue.js2. Ya está, no vamos a hacer nada más. Vamos a venir a nuestra aplicación, vamos a actualizar y vamos a venir aquí a Vue. Y como puedes ver, ahora aparece aquí dentro de state algo que se llama appName intro a Vue.js2. Pero esto está disponible aquí en la página de About y también en la página principal. Es decir, como he dicho antes, son datos globales. Bien, vamos a poder acceder a ellos desde cualquier sitio. ¿Cómo podemos acceder a ellos desde cualquier sitio? Vamos a hacerlo. Vamos a venir aquí, a Home, por ejemplo. Y aquí, justo debajo, vamos a poner un párrafo y vamos a acceder a este dato. Justamente a appName. ¿Cómo podemos acceder? Simplemente vamos a poner, no hace falta poner this, store.state y vamos a utilizar la variable appName. Esto lo estamos haciendo en nuestra página Home y si venimos a Home podemos ver que aparece intro a Vue.js2. Es sencillo, ¿no? Si copiamos esta línea y nos venimos al componente, a la página About, podemos hacer también lo mismo y vamos a tener el mismo resultado. Si venimos ahora a About, también vamos a tener este dato. Por lo tanto, todo lo que hagamos lo vamos a poder acceder después desde cualquier otro sitio. Aparte del estado, existe también otra cosa que es muy útil dentro de la tienda de datos, que son también las mutaciones. ¿Para qué nos sirven las mutaciones? Para cambiar el valor del estado. Bien, para cambiar el estado. Podemos decir, por ejemplo, que queremos crear una mutación que vamos a llamar set app name. Y en esta mutación, primero vamos a tener el estado. Bien, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Lo que vamos a conseguir es decir que state.appName va a ser he cambiado el nombre de la app. Así de simple. Vamos a cambiar simplemente el valor de appName con este trocito de aquí. Bien. La pregunta obvia debe ser cómo podemos utilizar esta mutación para que este dato se pueda cambiar. Muy sencillo. Vamos a venir, por ejemplo, aquí a Home. Vamos a revisar nuestra aplicación primero. Vamos a actualizar siempre en busca de errores que no tengamos ningún error. Y vamos a añadir justo debajo en la vista Home un botón. Button. Y en el evento click vamos a poner change app name. Bien. Cambiar el nombre de la app. Esto ya sabemos que es un método y lo vamos a llamar desde aquí. Así que aquí tenemos el nombre del método y lo vamos a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? This store commit. Bien. Cuando utilizamos commit le decimos que queremos ejecutar una mutación. Si venimos a nuestra tienda de datos, de nuevo, la mutación se llama setAppName. Así que vamos a volver y le vamos a decir que queremos ejecutar la mutación setAppName. En el momento en el que hagamos esto, el valor de nuestra aplicación, del nombre de nuestra aplicación, tiene que cambiar. Vamos a venir a Home y pone cambiar el nombre de la app. Date cuenta que aquí se llama intro a Vue.js2, pulsamos y setAppName se ha ejecutado la mutación. Aquí tenemos la mutación donde tenemos payload, que son los datos que enviamos, undefined y el tipo. Y ahora nuestra aplicación se llama he cambiado el nombre de la app. Si venimos a la página About, puedes ver que este dato se mantiene y los datos, como he dicho anteriormente, son globales. Pero esto no es todo. Si quisiéramos pasarle un dato dinámico, le podríamos pasar aquí un dato. Por ejemplo, vamos a poner aquí un input donde vamos a decir que vamos a utilizar algo que va a ser vmodel y le vamos a decir que va a ser, por ejemplo, appName, no lo tenemos definido. Y aquí en data vamos a poner aquí el vmodel. Así que vamos a poner appName y vamos a decirle que va a ser una cadena vacía. De momento lo vamos a dejar así. Y aquí en change name lo vamos a dejar exactamente igual y le vamos a pasar este dato. This.appName. Por lo tanto, ahora le vamos a pasar
un valor. Y ese valor, que lo tenemos en este input, lo vamos a estar cambiando utilizando vModel cada vez que nosotros estemos interactuando con este campo de texto. Para poder recuperar este valor tenemos que ir a nuestra tienda de datos. Y aquí, además de tener el state, vamos a decir que vamos a tener el payload y le vamos a decir que el payload, vamos a copiar este texto para tenerlo, y appName va a ser igual al payload. De esta forma tan sencilla vamos a pasarle un dato dinámico. Para utilizarlo simplemente vamos a actualizar por si acaso y vamos a poner aquí aplicación de pruebas y vamos a poner cambiar el nombre de la app. Y como puedes ver, el nombre de la app ha cambiado y ahora se llama aplicación de pruebas. Y si venimos aquí a About, la aplicación se llama aplicación de pruebas. Por lo tanto, ya tenemos aquí el dato. Date cuenta que cuando montamos de nuevo el componente, este dato se pierde. ¿Cómo podemos solucionar esto? Muy sencillo. En lugar de utilizar un dato que pertenezca a este componente, lo que vamos a hacer es utilizar un dato que esté en nuestra tienda de datos. Por ejemplo, aquí el vModel le vamos a decir que va a ser store.state y le vamos a decir que va a ser appName. Este va a ser el dato que vamos a estar utilizando. Si actualizamos, ahora aparece aquí intro a Vue.js2 y si yo lo actualizo, puedes ver que este dato aquí no se está actualizando. Por lo tanto, aunque siga apareciendo aquí, si yo pulso aquí, no tenemos ningún valor. ¿Qué ha pasado? Que estamos utilizando una configuración que no es correcta. No le tenemos que pasar aquí ahora ningún payload porque no le tenemos que pasar nada. Ya estamos utilizando aquí el dato y si venimos aquí a nuestra tienda de datos tampoco le tenemos que pasar ningún payload. Es decir, no tenemos ni tan siquiera que ejecutar esta mutación. Así que, viniendo aquí a nuestro componente home, vamos a quitar este clic y lo único que vamos a hacer es utilizar este vModel para poder actualizar el nombre de nuestra aplicación. Vamos a actualizar y aquí tenemos intro a Vue.js2 y conforme vamos cambiando, esto también se va cambiando. Si venimos a About, podemos ver que este dato también está cambiado. Por lo tanto, podemos estar mostrando la información y cada vez que va cambiando vamos a poder recuperarla. Pero date cuenta que esto no está sucediendo aquí. ¿Bien? Así que algo está pasando para que sí que el dato esté cambiando aquí, pero no se vea reflejado en nuestro estado. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bien, en lugar de utilizar este dato directamente aquí, lo que vamos a hacer es utilizarlo en Computed. Así que justamente aquí vamos a definir Computed y vamos a decir que vamos a tener appName y le vamos a decir que va a tener dos métodos. Un método get y también un método set. El método get simplemente va a hacer un return de this sin el dólar, store, state, appName. Así de simple. Así que aquí ahora en lugar de utilizar todo esto, vamos a utilizar simplemente appName. Y aquí lo que vamos a decir también es que el vModel va a ser appName. Por lo tanto, appName ya va a ser este dato de aquí. Si volvemos a nuestro componente home y actualizamos, aquí tenemos intro a Vue.js2 y si lo vamos modificando, como puedes ver, ahora ni tan siquiera se modifica este de aquí. ¿Por qué? Porque también tenemos que hacer un set. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el set? Vamos a hacer lo siguiente y ahora lo vamos a explicar. This store commit set appName, que si recuerdas, en nuestra tienda de datos anteriormente no lo hemos cargado, que sería este de aquí. ¿Bien? ¿Y qué dato le vamos a pasar? Bien, el dato que le vamos a pasar va a ser el que vamos a recibir aquí, value, y aquí se lo vamos a pasar. ¿De dónde viene este valor de aquí? Viene del vModel. Cada vez que nosotros estamos cambiando datos, con un get y un set, vamos a recibir ese dato como parámetro en el set y lo vamos a poder enviar, en este caso, a la mutación. Por lo tanto, aquí tendremos también el payload y lo vamos a poder cambiar. Para comprobar si lo hemos hecho bien, vamos a actualizar y vamos a poner aquí, como puedes ver, Vue.js2, 3 puntos, y ahora sí que se cambia y cada vez que escribimos esto también se cambia. Por lo tanto, ahora sí que lo estamos haciendo bien y si venimos a la página de About, también lo estamos haciendo bien.
Por lo tanto, ahora sí que tenemos nuestra aplicación completamente sincronizada utilizando el getter y el setter, que es normalmente como yo lo hago para alterar los datos de la tienda a nivel global, y podemos acceder a toda la información de una forma tremendamente sencilla. Ahora vamos a ir a la web de JSON Placeholder y vamos a coger esta información de aquí. Bien, vamos a coger todo y lo vamos a ir utilizando. ¿Para qué? Para poder consumir la API. Aquí vamos a tener una acción y vamos a poner, por ejemplo, fetch post, bien, en plural. Las acciones son para consumir recursos externos normalmente, para consumir una API, para enviar una petición de login, etcétera, para hacer cualquier cosa. Aquí en fetch post lo primero que tenemos es el contexto de nuestras acciones, y en el contexto una de las cosas que tenemos es commit, para poder hacer un commit contra una mutación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer simplemente va a ser fetch a la URL de post. Para obtener los posts vamos a ejecutar la primera promesa utilizando el método JSON para formatear los datos, y aquí vamos a tener ya dentro de JSON toda la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un commit llamando a setPost y le vamos a pasar aquí, en este caso, el objeto JSON. Bien, aquí vamos a tener todos los datos que nos está devolviendo JSON Placeholder, pero claro, de momento no hemos llamado a esta acción para poder ver qué tenemos que hacer con ella. Lo que tenemos que hacer simplemente es utilizar esta acción. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo, utilizando dispatch de nuestra tienda de datos. Pero antes, en el estado, vamos a definir post como un array vacío. Además, vamos a cambiar el orden, ya que a mí no me gusta tener este orden, sino que el orden que me gusta es tener el estado, las acciones, las mutaciones, y si los tengo, entonces también tengo getters. Pero los getters de momento no los vamos a utilizar. Teniendo fetch post, lo que vamos a hacer es obtener todos los posts. Así que vamos a venir en esta ocasión aquí, vamos a eliminar los usuarios que teníamos anteriormente, así que dentro de data no vamos a tener nada, y vamos a cargarnos todo esto de aquí. Lo vamos a dejar así, vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a comprobar si todo está funcionando bien en la página de About sin tener ningún error. Y como podemos ver, lo tenemos todo bien. Así que aquí, en lugar de hacer un console log, en el mounted vamos a llamar a nuestra tienda de datos y vamos a obtener los datos. ¿Cómo lo podemos hacer? This store dispatch fetch post. Bien, por lo tanto, aquí lo único que estamos haciendo es llamar a este método, al método fetchPost. Bien, date cuenta que no le tenemos que pasar el contexto. El contexto es interno de Vuex y nosotros no tenemos que hacer nada ahí. Aquí la queja que tiene es que toda acción devuelve una promesa. Por lo tanto, si yo ejecuto la promesa, aquí lo que tendría que poder hacer es un console.log de this store state post, que sería el array de post con la información. Por lo tanto, si yo hago el console.log aquí tendría que tener un array vacío, y si lo hago aquí tendría que tener un array lleno, porque lo que estoy haciendo es ejecutar un commit para establecer los posts. Como todavía no lo tengo definido, lo que tengo que hacer es poner aquí set post state payload, le puedes llamar como quieras, y simplemente state.post es igual al payload. Y con esto, si lo hemos hecho todo bien, cada vez que entremos en la página About, vamos a poder ejecutar esta acción para establecer los posts y tener los posts disponibles justamente en este console.log. Así que vamos a venir aquí, estamos ahora en la página de About, y como puedes ver, automáticamente tenemos aquí 100 posts, que son todos los que se han rellenado al ejecutarse la petición. Bien, así que se ha ejecutado la mutación y aquí tenemos todos los posts. Si venimos a la consola, podemos ver que tenemos aquí un observer de length 0 y aquí tenemos otro conforme todavía no se habían rellenado los datos, así que parece que de momento los datos estando aquí no se han rellenado. Esto simplemente es porque nosotros no estamos retornando la promesa utilizando un resolve, sino que lo que estamos haciendo sencillamente es ejecutar esta información de aquí. Lo más sencillo sería hacer esto, simplemente esto, y si quisiéramos recorrer todos los posts, podríamos crear un elemento UL y vamos a utilizar un VIF para decir si store.post, mejor dicho state.post.length es mayor de 0.
En el momento en el que los tengamos, vamos a hacer un vfor de post in store.state.post y le vamos a poner aquí, como hicimos antes, una key que va a ser post id. Y aquí dentro, cogiendo los datos que nos devuelve, para evitar errores, vamos a dejarlo así, pero si no me equivoco, nos devuelve post.title, vamos a poder mostrar la información. Así que vamos a esperar y como puedes ver ya tenemos aquí toda la información. Bien, es así de sencillo, no tenemos ningún error y aquí tenemos todos los posts que nos ha devuelto la API. Únicamente los mostramos en el momento en el que los tenemos disponibles utilizando un VIF. Cuando tenemos posts, entonces los recorremos. Hay una cosa que quizás te estás preguntando. Cada vez que tengo que hacer una comprobación, tengo que acceder a toda esta información. Store, state, post. No, la verdad es que no. Puedes utilizar, si quieres, import map state from Vuex. Bien, aquí tendríamos map state. ¿Dónde lo podemos utilizar? Computed. En Computed, utilizando el operador de propagación, vamos a utilizar map state, donde le vamos a pasar un array y vamos a decir post. Vamos a eliminar esto de aquí, vamos a eliminar esto de aquí. Y aquí vamos a coger this.post, aunque ya no tenemos que hacer el console.log, así que lo podemos quitar. Vamos a volver al navegador, vamos a actualizar y parece que no ha pasado nada porque todo está funcionando. Por lo tanto, Vuex también nos ofrece un mecanismo para utilizar map state, map mutations, map actions y podemos utilizar map con cualquier de los métodos que tiene. Map getters también, cualquiera de las funcionalidades que nos ofrece, podemos utilizarlas para poder acortar código en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, para la acción, podríamos decir aquí map actions y en lugar de definir esto así, lo que podríamos hacer es aquí definir methods y en methods, operador de propagación, map actions y vamos a poner aquí fetch post. ¿Ven? ¿Qué tendríamos que hacer? This.fetch post. ¿Bien? Ejecutaríamos el método y con esto estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Simplemente estamos llamando a nuestra acción, pero en este caso utilizamos map actions y map state. Si actualizamos, podemos ver que todo sigue funcionando exactamente igual y tenemos una aplicación que, aunque es sencilla, hemos visto un montón de cosas y como puedes ver, Vue.js tiene un poder tremendo y con muy poco código y muy poco esfuerzo puedes ingeniártelas para desarrollar aplicaciones muy potentes. Si te gusta, bueno, yo tengo un montón de cursos de Vue.js en mi plataforma que puedes acceder, todos son completamente funcionales, que sería el de Nuxt.js para utilizar server-side rendering con Nuxt, con Vue.js, con Firebase y Cloud Firestore, con Adonis.js y con Vuex o simplemente con Vuex. En cualquiera de los casos vas a aprender lo que hemos visto aquí y muchas más cosas que no hemos visto porque Vuex también es muy grande, pero te aseguro que vas a terminar con unos conocimientos avanzados de este framework JavaScript. Espero que te haya gustado, te invito a que te suscribas a mi canal y cualquier duda no dudes en preguntar. Un saludo.